muy probablemente también para ustedes, o sea, va a ser un enfoque completamente distinto, o sea, como de una misma experiencia cada persona podemos aprender algo distinto. ¿Por qué? Porque va a ser siempre desde la perspectiva Exacto. y la situación en la que cada uno se encuentre. ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta. Yo soy Alicia Córdoba Y yo soy Ana Paula Valdés. y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender: los libros. Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades. Nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Cuántos libros y yo sin lentes? El día de hoy queremos compartir con ustedes el libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Es un libro muy inspirador, la verdad, por todo el contexto que tiene y por todo lo que hay detrás de ese libro. Definitivamente es un libro con mucha profundidad y que nos lleva a comprender un poquito más del ser humano. En este libro se narran situaciones extremas vividas durante la estadía del autor en los campos de concentración nazis, pero desde una perspectiva psicológica. Él era un neurólogo y un psiquiatra muy reconocido de su época, entonces busca el enfoque del análisis de la conducta humana de todos los prisioneros en esos campos de concentración y cómo en su día a día fueron encontrando pues la forma de salir adelante ante todo este sufrimiento por todos estos años. Particularmente el libro narra, es en base a la experiencia de los 3 años que él estuvo en un campo de concentración, pero también sabemos que muchas personas estuvieron más tiempo y también pudieron llegar al final de esa guerra, ¿no? Entonces es una perspectiva muy interesante, pero sobre todo muy objetiva. Lo que a mí me llama mucho la atención de este libro, que viene desde el principio en el prólogo, es que no es una autobiografía, o sea, no tienen ese enfoque de, quiero contarles mi historia, sino que quiero contarles cómo reaccionaban los seres humanos ante situaciones tan extremas como el estar dentro de un campo de concentración. Y es allí en donde te vienen todas estas enseñanzas y experiencias y que tú dices, ¡a la torre! Y yo creo que también lo que se destaca mucho y que también fue uno de los motivos de por qué va a ser nuestro primer capítulo, es que no nada más es las enseñanzas y la perspectiva de él en todo este tiempo, sino el cómo ante todas esas situaciones, cómo lograron salir adelante. O sea, Sí. Y realmente yo creo que todos nos podemos encontrar en situaciones de que dices, no voy a salir de esta. ¿Cómo voy a salir de esta? Y aquí está, o sea. Y aquí sí está el existe. ejemplo. Ajá. De que sí puedes salir adelante Sí, ante todos podemos salir cualquier adelante. ante cualquier situación. ¿Por qué escogimos este libro para el primer capítulo, para esta primera compartida con ustedes? Precisamente porque en estos momentos tanto Alicia como yo y como muchos amigos y muchas personas que conocemos estamos como en este momento de ¿qué ando haciendo aquí? Sí, ¿Quién soy? ¿Dónde Queremos estoy? saber por qué estamos aquí ahorita, qué tenemos que hacer. ¿Para dónde voy yo? El simple hecho de ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y para qué me está pasando esto? Porque son dos cuestiones muy importantes, el por qué y el para qué. Aquí lo interesante es que te lo está planteando desde una visión totalmente extrema. Imagínense, un campo de concentración es de las peores cosas que le pudo haber pasado a un ser humano, y Víctor refleja cómo aún bajo esas circunstancias puedes estar o puedes tener un sentido de vida, o sea, puedes encontrarle. Y en esta ocasión y en las futuras, lo que vamos a hacer es darles 5 lecciones de vida que Alicia y yo encontramos en este libro. Hay muchas más, créanme, es un libro sumamente rico e interesante, pero queremos compartirles
las 5 que nosotros dijimos, directo al corazón. Sí, yo creo que todos en determinado momento, ahorita que mencionaban a Paula, nosotras y muchos amigos y creo que muchas personas llegamos a una etapa o un momento de nuestra vida donde estamos en crisis, y esas crisis yo creo que se deriva de que por eso no sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué vamos hacia ese rumbo, para qué, o sea, no le encontramos sentido. Entonces, precisamente inspiradas en esa, yo particularmente en esa crisis en eso que está, y que lo vemos en todas partes, por el mismo despertar de conciencia también, ¿no? Y por el mismo, la misma situación que tenemos tanto acceso a la información en este momento, entonces nos bombardean por todas partes con información de esto es tu clave del éxito y así vas a lograrlo, y tú, pero eso no me queda a mí, o sea. Exacto, o sea, es como ese entender de que necesitamos buscar qué se amolda a nuestros zapatos, pero para saber qué es lo que necesitamos tenemos que entrar a lo más profundo de nosotros. Exactamente. Y pues ese es el creo el que este libro, y este libro te da esa visión, por así decirlo, pero muy desde tus trincheras, porque lo que yo entiendo no es lo mismo que Alicia entendió, y ahorita nos dimos cuenta bastante de eso, de que es en serio, que eso es lo que tú captaste, qué bueno. Y muy probablemente también para ustedes, o sea, va a ser un enfoque completamente distinto, o sea, como de una misma experiencia cada persona podemos aprender algo distinto. ¿Por qué? Porque va a ser siempre desde la perspectiva y la situación en la que cada uno se encuentre. Entonces, estas 5 lecciones de vida que nosotros tomamos, sentimos que es como los básicos para encontrar ese sentido. Y ya sin más preámbulos nos vamos a ir a la primera lección de vida que encontramos nosotros, que es la deshumanización. Es lo primero que vimos ahí, que dijimos, a la torre, esto está fuerte. Les vamos a platicar desde el punto de vista del libro, ¿no? Directamente. Lo primero que pasaba cuando una persona entraba a un campo de concentración era que lo despojaban absolutamente de todos sus bienes, lo pasaban a desinfección, hacían que se tomaran un baño con agua muy, muy, muy fría, los rasuraban todo el cuerpo. Sí, o sea, cabello, cuerpo. Los desnudaban, obviamente, los dejaban sin nada. Y ya no eras Alicia Córdoba, ya no eras Ana Paula Valdés, ya no eras Víctor Frank, ahora eras 1133-4. Y no importaba de dónde eras, de dónde venías, a qué te profesión dedicabas. O sea, eras un vil número. No importaba si eras papá, si eras hermano, si eras esposo, si acababas de... Si eras un genio, no incluso. Importaba. Si habías ayudado a gente o si eras un maldito, no importa. Tú eras ahora un número más dentro de un campo de concentración que ibas a servir para algo. Entonces, esto suena sumamente extremo y dices, qué gachos, qué malos eran de veras. Y realmente aquí viene lo más interesante, porque obviamente esto creo que es algo que no solamente se vivió en ese campo de concentración. Decimos, qué gacho, qué malo, pero cuando lo estábamos analizando nos dimos cuenta cómo actualmente lo estamos viviendo haciendo. En otra medida, de otra manera, pero seguimos. Bueno, el punto es que esto fue la deshumanización que ellos tuvieron, más otras cosas que vienen mucho más adelante en el libro. Este apenas fue el comienzo, pero ¿cómo actualmente realmente estamos deshumanizados? Sí. No pensamos en los seres humanos. Ahorita lo que hacemos es ver puros números, puras estadísticas. Ya por irnos a datos un poquito más crudos. Mueren mujeres en México, 9 mujeres diarias. La guerra en otra parte del mundo lleva tantos años y tantos muertos. Ajá. Y realmente, o sea, lo impresionante de todo es que cuando estábamos viendo esos números que forman parte de las estadísticas de todas las noticias, es globales, en todo el mundo, nos dimos cuenta cómo, en efecto, o sea, como por ejemplo, no sé, la guerra en Siria que está pasando en un lugar muy alejado de mi realidad o de mi vida actual, donde yo no estoy en guerra, estoy llevando un día de tu vida normal, Es meramente algo muy lejano para ti. O sea, yo lo veía y yo decía, está allá y van tantos muertos y ay, qué feo, pobrecito. Qué feo, qué mal está el mundo. Pero realmente no tenía ese impacto cuando veía los números, porque también en mi conciencia, creo yo,
que en mi conciencia o en mi cabeza también estaban los números de los muchos que sí somos, ¿no? O sea, como que aminoramos, como que minimizamos lo que está pasando al basarnos solo en las estadísticas. Y creo que esa es la información que se nos está dando diariamente. O sea, somos parte de esas estadísticas y lo analizas y dices, es muy deshumanizante en aquel entonces. Y no te vayas tan lejos, o sea, sí es cierto, en Siria, en todo, pero aquí en México, aquí en Hermosillo, que es nuestra ciudad, o sea, pasan muchas cosas y vemos números y vemos estadísticas y digamos, chale lo que está pasando, qué mal. Pero si luego te vas a cada una de las personas y les pones nombre y les pones cara y ya no es 9 mujeres diarias asesinadas, ahora es María, la hija de Juan, camino a la escuela, tenía una profesión o quería, su sueño era tal y tal cosa, o sea, ya cambia la cosa. Entonces, yo en particular lo que me doy cuenta es que ya estamos perdiendo esa capacidad de empatizar con las personas, esa capacidad de tener compasión también, y al final la capacidad de conexión que tenemos los seres humanos. Que creo que esa es estamos, la clave. Estamos tan escudados en eso pasa allá, eso no me pasa a mí, eso son estadísticas, ay pobrecitos, qué mal estamos, pero no nos metemos de lleno o no le ponemos cara. Yo ahí mismo digo, cuando estaba leyendo el libro, yo decía como, wow, o sea, qué capacidad o qué frialdad de ver las circunstancias así tan alejadas de los que estaban ejecutando todas esas acciones, ¿no? Tan atroces. Pero en realidad, o sea, cuando entras a una perspectiva dices, bueno, es que a fin de cuentas creo que, pues, de cierto modo estamos haciendo lo mismo, estamos ignorando esa historia, o sea, no importa si conozco o no la persona que está enseguida de mí, o sea, al ir juntos creo que hay algo que nos une, que es el solo hecho de estar en el mismo lugar compartiendo eso, o sea, que somos seres humanos. La necesidad de conectar con otra persona creo que es una necesidad básica de cualquier ser humano, o sea, cuando estás en un lugar, no conoces a nadie, no hablas con nadie, te sientes muy extraño. Cuando creas cualquier tipo de conexión, un vínculo con la persona, es cuando tú empiezas a sentir como estabilidad en tu entorno, aunque no lo conozcas, o sea, sencillamente simplemente esa conexión, con interactuar, te das cuenta que te sientes mejor, o sea, que eres más humano, que te sientes más feliz contigo. Y esa es la cosa, pues, es lo que a mí me está impresionando mucho, darme cuenta que esto es de tantos años atrás, que se supone que es algo que ya aprendimos, que se supone que, pues sí, que es una lección mundial para el ser humano, y ver que no estamos tan alejados de como estábamos, o sea, que estamos repitiendo historias, vaya, ¿no? A lo mejor en otra magnitud. Y al final de cuentas, aquí me pregunto yo, ¿por qué nos estamos perdiendo la oportunidad de ver a las personas como personas y de poder crear vínculos y de poder crear conexiones y empatizar con la gente para tener un mundo mejor, la verdad? Porque al final de cuentas eso es la empatía. La empatía te permite entender a los demás, ser tolerante, ponerte en los zapatos de otra persona. Exactamente. Entonces, ¿por qué nos estamos perdiendo de esa oportunidad? Pues porque vamos por el mundo, nada más. Y también te comentaba, Ana Paula, ahorita que particularmente con esta lección, yo también veía cómo de pronto te decía cómo estamos actuando en automático, ya no solamente deshumanizados de que somos parte de estadísticas, no. O sea, yo le decía, de repente puedo llegar a un lugar y no me di cuenta cómo llegué, o no iba hacia ese lugar, pero es a lo mejor mi caminito diario, o sea, tienes que poner atención a tu entorno y crear una conexión con todo el entorno. ¿Por qué? Porque a lo mejor no por mala persona o por egoísta o por falta de empatía, sencillamente por no estar poniendo atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque estamos desconectados todo el tiempo, estamos desconectados de la gente. Entonces estamos siempre en el celular, estamos siempre algo estamos buscando para no estar creando ese vínculo con mi alrededor, ese vínculo con otras personas. Nos sentimos incómodos ya. Entonces, lo que yo me pregunto es ¿a dónde como sociedad nos puede llevar esto? O me pregunto individualmente, ¿cuántas cosas nos hemos perdido por no darnos la oportunidad de ver a la gente como esas personas que están ahí
que tienen una historia, que tienen una cara, que tienen un nombre, que tienen... Sencillamente, o sea, lo que marca una diferencia cuando estás con alguien que no conoces al lado y saludas y das los buenos días y sonríes o haces cualquier comentario por educación, o sea, básico, y te sientes diferente. Creo que ya definitivamente estamos perdiendo mucho eso, y es algo que es una diferenciación del ser humano con cualquier otro animal. O sea, el ser social y el poder hacer estas cosas, establecer conexiones. Sí, no nos extraña el por qué en aquel entonces, o sea, era un punto tan crucial, y porque ahorita también lo estamos viendo, pues, ¿no? O sea, es como tan sencillo como poner atención a eso y darnos cuenta como seguimos haciendo ese mismo tipo de cosas. Exactamente. Entonces yo digo, ¿por qué te puedes sentir en crisis? Pues también en parte por eso, porque no le estás poniendo sentido al caminito que estás haciendo, no estás creando las conexiones, porque vas por tu vida al lado de otros seres humanos, ¿no? Entonces, si no estás humanizado, no estás entendiendo nada de lo que está pasando a tu alrededor y vas a vivir en crisis. Y vuelvo a comentar, estamos tomándolo de un ejemplo bastante extremo, que es lo del libro, lo que hacían, pero realmente cuánta diferencia hay entre lo que hacían ellos para... ¿Sabes por qué hacían esto de deshumanizar? Bueno, te siquiera así lo entendí yo, ¿no? Ajá. Creo que para ellos fue mucho más fácil el deshumanizar a los prisioneros para poder hacerle todas las atrocidades que le tenían que hacer, para poder realmente tratarlos como los tenían que tratar, porque como no eran una persona sino un número, era mucho más fácil hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita en nuestro alrededor, con nuestra vida? ¿A qué atrocidades, no de esa magnitud, pero a qué tantas cosas podemos hacer o no hacer? Ser capaces o llegar por no estar humanizando a las personas. A nuestro alrededor y a nosotros mismos. A nuestro alrededor y a nosotros, ¿no? O sea, a nuestro entorno principal, a ti como persona. O sea, te digo, en el momento en el que yo me di cuenta que voy en automático para muchas cosas, dije, oye, wow, o sea, estoy perdiendo conexión conmigo misma de entrada, porque ni siquiera estoy racionalizando lo que voy haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya humanizas, te das la oportunidad de ver a las otras personas, de convivir con ellas, de crear esos lazos y de compartir experiencias, que es una de las cosas más bonitas. Y con eso también nos queremos pasar a la segunda lección de vida que nos deja este libro, que es que el sufrimiento es un gran maestro. Una de las lecciones que nos deja el libro, algo que me quedó muy marcado, es que decía que el hombre es el que le da el sentido al sufrimiento, no al revés. Cuando todos tenemos el contexto de que, pues de entrada, y lo comentábamos juntas, estigmatizábamos la palabra sufrimiento, ¿no? O sea, el sufrimiento es algo malo, es algo que no puedes sentir, es algo que no puede pasar, es algo que no te puedes permitir. Y realmente vemos cómo esa capacidad de llegar al límite es lo que te permite salir adelante siempre. Y en la vida creo que siempre va a haber no solo una situación, va a haber muchas situaciones en las que necesites llegar a ese tope, a ese límite, y que te tengas que reconstruir, ¿no? Tenemos muy satanizado todo lo que es el dolor, todo lo que es el sufrimiento, el sentirte mal. Creo que nos han metido mucho estas falsas creencias de que siempre nos tenemos que sentir bien. Recuerdo mucho de este punto cuando hablaba en su día a día la experiencia dentro del campo de concentración. Era, por ejemplo, te levantabas muy temprano, te bañabas con agua muy fría, salías a las tareas al campo estando a 20 grados bajo cero, o sea, situaciones muy extremas en las que normalmente uno cree que si te expones a ese tipo de situaciones no vas a poder sobrevivir. Entonces, al hacer como la reacción de teníamos los pies hinchados, no los sentíamos, ya estaban adoloridos, pero seguían haciendo las actividades porque si no eran castigados, era como, pero ¿cómo podían seguir si aparentemente existía una limitante que decía que bajo esas circunstancias alguien no puede sobrevivir? Entonces aquí es donde queda clara la capacidad completa, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse y de adaptarse a cualquier tipo de situación por
extrema e ilógica que nos pueda resultar que nos adaptemos. O sea, creo que no sabemos de qué somos capaces de sobresalir hasta que estamos en una situación en la que hay que sobresalir, pero más adelante decimos pues que hay otros motivos por los cuales sales, ¿no? Pero cuando en el libro te relatan estas situaciones de sufrimiento en el día a día, que dices, bueno, pero o sea, si ya no sentía nada y físicamente era imposible pensar que podían sobrevivir estas situaciones, ¿cómo le hacían? Y lo impresionante es que no solo lo hacían, o sea, lo hacían día con día y durante años. Entonces, pues no, creo que no hay nada en el mundo que no pueda sacar adelante, y creo que esa es una lección, o sea, que particularmente yo digo, crisis de qué, Alicia, o sea, ¿qué problema tienes? O sea, yo no realmente veo... ¿qué es eso? Sí, o sea, obviamente después de leer el libro digo, bueno, o sea, claramente no estoy ante una situación extrema como esas, pero también necesitas llevarte al límite y necesitas encontrarte como en esta crisis. Pero fíjate, yo creo que hay veces que no tenemos que llevarnos al límite para entender. Creo que nos llevamos al límite por no aceptar el dolor. Por no ya no yéndome a lo del libro, ¿no? Sino que en el día a día, en el estigma, sí, en el día a día de nosotros, y cuando no nos pasa una situación así muy muy fea, pero creo que por no aceptar el dolor, por no aceptar lo que nos hace sentir tristes a veces, por no vivirlo de verdad, te vas estirando tanto la liguita que llegas a ese extremo. Entonces, pues o te aclimatas, o sea, tienes que sobreponerte, pero eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué como seres humanos nos estamos resistiendo tanto al dolor? ¿Por qué nos estamos resistiendo tanto a sentirnos tristes o a vivir esa emoción? Porque al final de cuentas se trata de vivir las emociones. ¿Por qué hacemos eso si de todos modos tenemos que aprender la lección? Las situaciones de sufrimiento están pasando por algo en tu vida, tienen un sentido. Y eso es algo que dice el libro. El sufrimiento con sentido está por algo. Y cuando tú te estás enfrentando a una situación y entiendes que es para algo o por algo, es más fácil que te sobrepongas y que tomes otra actitud diferente ante esa situación. Cuando no encuentras el sentido a cualquier tipo de situación o a cualquier sufrimiento, es cuando vienen los problemas y es cuando empiezas a caer en esa crisis. Así lo entendí yo, ¿no? No sé si tú tengas otra opinión con eso. Sí me hace sentido lo que dices, nada más se me vino a la cabeza algo muy rescatable de ese punto. El sufrimiento como un gran maestro habla de ese sentir interno que te puede llevar al límite, que puedes estar en crisis, que te tienes que permitir vivir. Indudablemente lo único que va a lograr es hacerte avanzar, y creo que constantemente como seres humanos siempre estamos creciendo, y que para poder completar como esas etapas, esos escaloncitos de crecimiento, indudablemente tenemos que haber aprendido la lección, ¿no? O sea, es como... Me acordé de las mariposas. Tengo una amiga que le encantan las mariposas. Entonces un día nos explicó todo el proceso, ¿no? Pero para que la mariposa pueda ser mariposa, que pase de oruga a mariposa, tiene que pasar por un proceso de transformación muy doloroso. O sea, duele, le duele, literal le duele muchísimo. Eso. Cuando está en el capullo, como se está transformando, le duele, pero muchísimo. Pero esa oruga sabe que va a ser una mariposa, entonces ella sola se está sometiendo a ese dolor, lo está aceptando. No es una tragedia para ella. No, es parte de la vida. Es consciente, o sea, desde que está en el capullo. Digo, nunca me dijo nada la mariposa, pero... No, pero técnicamente, o sea, es parte de... Es parte de su vida, es de su sentido. Y me hace sentido, hablando de, o sea, temas muy biológicos, el nacer, crecer, reproducirse del hombre. Creo que el crecimiento no nada más se refiere a un crecimiento físico, de que de niño vas a ser después más alto y adulto y tus órganos van a estar más grandes. Tiene que ver también, obviamente, con que tiene que existir un crecimiento también interno, por supuesto. No sé, se me hace muy bonito este ejemplo porque es el cambio, o sea, el sufrimiento no es nada más sufrimiento porque sí. Hay algo ahí atrás, hay un cambio, hay una razón de ser, y muchas veces la cosa es que nosotros como seres humanos no lo vemos, pero tenemos esa capacidad de elegir, tenemos esa capacidad de decir, ok, a ver, este sufrimiento es por algo. ¿Qué tengo que aprender? A ver. Límpiate las lágrimas, y no en el sentido de no lo sientas, porque jamás recomendamos 100% sentir todas tus emociones y expresarlas, pero
tampoco te martirices. O sea, no vivas en sufrimiento por siempre, aprende de eso que está pasando. Aprende de ese dolor, de ese momento. Adelante, ¿no? O sea, procura porque no se repita, pero crece tus emociones, madura tus emociones, no sé cuál es la palabra, pero nútrete de todo eso que estás sintiendo y que te lleve a un fin. Y que obviamente de esa experiencia que obtienes, pues obtienes conocimiento, ¿no? Sí, o sea, embrace el sufrimiento, embrace el dolor, que es algo que por algo está pasando en tu vida. Y sobre todo, déjalo ser tu maestro. Ándale, déjalo ser tu maestro. Lo único que tienes que entender es que hay un para qué, al final de cuentas. Y esto nos lleva a la tercera lección de vida, que es la libertad del ser humano a elegir. A elegir su camino, su actitud, a elegir cómo se comporta él ante ciertas circunstancias. Y esto es lo que dice precisamente una frase del libro. Dice textualmente que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, que es la libre capacidad de elección de sus acciones ante cualquier circunstancia. Muchas veces creo que las circunstancias nos llevan de arriba abajo, de un lado al otro, y decimos, es que me comporto así porque mira todo lo que he vivido. Como justificándonos, ¿no? O sea, ándale, no estamos haciéndonos responsables de las decisiones tomadas. Constantemente nos estamos justificando de, soy así porque el mundo me ha hecho así, como va una canción. Pero, pues algo así, luego les digo cuál es. Pero soy así porque me pasó esto. Yo no tengo la culpa. Las circunstancias me orillaron a hacer tal y tal y tal cosa. O me hicieron, soy así porque me hicieron a mí, o sea, literal, hay un dicho, ¿no? De que la no era arisca. La burra no era arisca, se hizo. Algo así. Y dices, bueno, o sea, evidentemente sí, o sea, las circunstancias van diciéndote ante la vida quién vas a ser, pero tú desde tu conciencia sabes que tú vas eligiendo esas decisiones, incluso en las situaciones más trágicas. Lo que haces, no lo haces nada más porque sí, tú decides hacerlo. Tú siempre decides. Tú siempre tienes esa libertad de guiar tus decisiones al camino que uses. O sea, tu conducta va a ser regulada. Y ahí platicábamos un poquito, ya en un contexto real, no tanto en el libro, de esta capacidad del ser humano de elegir va 100% arraigada a los valores, a que te conozcas y que los tengas bien cimentados y sepas cuáles son. Y siempre, o sea, cuando sabes cuáles son y están ahí y siempre son los que te definen, vas eligiendo el camino el mismo, o sea, el que te lleva al mismo objetivo. Y sí, me voy a volver tantito al libro porque qué mejor ejemplo tenemos que, a pesar de todo lo que le estaba pasando, muy en particular a Viktor Frankl, porque sufrió muchísimo dentro del campo de concentración, pero sus elecciones y su actitud siempre fue la de salir adelante, la de tomar las decisiones basadas en sus valores, como decía ahorita Alicia. O sea, él tuvo muchas oportunidades de escaparse, de irse a otros campos, para empezar desde el principio de irse del país, de irse a Estados Unidos, pero cuando se dio cuenta que sus papás se iban a quedar en un campo de concentración, él eligió que no, que él se iba a quedar porque pues él no le encontraba sentido a irse sin sus papás, o sea, a ser el hijo que se iba y que abandonaba a sus padres ahí. Y realmente en ese momento él ya sabía que no iban a estar juntos, sencillamente creo que no iba a poder con el hecho de que sus papás tuvieron que vivir eso y él, vamos a decir, huyó, o sea, porque pues consiguió que en otro país le dieran asilo, pero no lo consiguió para sus papás, y él, o sea, en su moral, en sus valores, en su amor por sus papás, en su libertad de elegir, decidió que él y su esposa se iban a quedar aunque los fueran a separar, porque ya a esas alturas estaban entendiendo que no estaban todos juntos, que no iban a estar en el mismo lugar. Y ya traspolándolo un poquito a la vida ahorita, por más cosas que nos pasen, por más situaciones que sean adversas o que estén alrededor, siempre vamos a tener la libertad de elegir cómo nos vamos a comportar ante las circunstancias de la vida, y eso es lo que nos va a dar la pauta para el camino que vamos a alcanzar como seres humanos al final de cuentas. O sea, es lo que nos va a decir, ¿llegaste hasta acá o no llegaste hasta acá? ¿O qué hiciste? Tienes de dos sopas: o te dejas moldear
por las situaciones externas de la vida y te dejas llevar y decir, es que yo soy así porque me pasaron todas estas cosas malas, o tú vas a elegir qué actitud vas a tener y cómo te vas a comportar ante esas situaciones, y tú vas a elegir si vas a sacarle el mayor provecho o no, si vas a salir adelante o no. Y en el caso del libro era si vas a vivir o, no. o vas a morir. Ajá. Exactamente. En ese punto yo veía mucho el tema de la responsabilidad, o sea, de la responsabilidad de tus actos, o sea, tus decisiones siempre conllevan a acciones y va a tener repercusiones, y tienes que estar consciente que sea lo que sea que decidas, va a impactar a bien o a mal. Pero va a impactar, aunque eso no haya sido tu objetivo. Entonces, y sabes que creo que se ha estigmatizado mucho la palabra responsabilidad, como que se ha enmarcado mucho como a una obligación, creo. O sabes, es que bueno, sí a una obligación, pero yo lo veo mucho como a culpa. O sea, que es tu responsabilidad hacer esto y esto y el otro. Entonces tú dices, no, ¿por qué? Si no es mi culpa. Yo no hice que entraran, por ejemplo, no es mi culpa que entraran a robar a mi casa, pobrecito yo, siempre me pasan cosas malas, entran a robar. Bueno, no es tu culpa que entraran a robar, pero es tu responsabilidad ir y de levantar una denuncia, es tu responsabilidad reforzar la casa, es tu responsabilidad comprar la tele que te quebraron, es tu responsabilidad, es tu casa. Y lo mismo con tu cuerpo, y lo mismo con tu trabajo, y lo mismo con tus actitudes, lo mismo con todo lo que está a tu alrededor, porque es tu vida al final de cuentas. Entonces tú tienes que tomar responsabilidades porque tú eres libre, porque eres un ser humano que puede elegir qué actitudes vas a tomar. Tienes esa libertad. Tienes esa libertad. De entonces, poder elegir. Como les decía ahorita, o tomas la libertad de llorar porque entraron a robar tu casa, o la libertad de esto no me vuelve a pasar y voy a reforzar y voy a aprender de esta lección. Y afrontarlas. O ustedes piensen cuál es la que te va mejor, en cuál te va mejor. Ahí quiero retomar también en este punto un tema del libro que me impactó mucho, lo voy a leer tal cual. La vida nos plantea las preguntas día con día. A cada hora, ¿qué es lo que vamos a responder? Pero la vida no está esperando que respondamos con reflexiones o con palabras, o sea, la vida está esperando que tengamos el valor de tomar una conducta recta y adecuada. Y obviamente ese valor viene a través de una decisión. Entonces, la vida no está esperando que le contestemos lo que, ¿qué vas a hacer tú en este caso? Y que se lo cuentes. No. O sea, está esperando que tomes acción. O sea, y para tomar acción, reitero, es necesario que tomes una decisión. O sea, y esas decisiones van basadas, como comentaba ahorita Alicia, en tus valores. Los valores, no vamos a pensar en esos valores de solidaridad, respeto. O sea, sí es un valor, pero parte. Un valor es a lo que tú le das peso en tu vida, lo que importa para ti en tu vida. Entonces, tienes que tener muy bien cimentado qué es lo que importa para ti en tu vida, para saber qué actitudes vas a tomar. Y para poder saber qué es a lo que tú le das valor, lo que te importa en tu vida, pues lo más importante es conocerte a ti mismo. Si no te conoces realmente a ti mismo, si no te echas un clavado allá adentro, nunca vas a saber a qué le das valor. Entonces ahí es cuando empiezas a navegar por todos lados y cuando empiezas a sentir que todo el mundo y todas las circunstancias alrededor tuyo tienen el poder sobre ti. Y no, tú tienes el poder sobre ti. Simplemente conócete. A mí eso me deja mucho el libro. O sea, que te tienes que conocer y tienes que saber qué es lo que te rige para saber qué actitudes vas a tomar. Y las actitudes son las que te van a llevar por la vida, la verdad, porque las actitudes te llevan a acciones. Entonces, indudablemente, o sea, a mí también me deja eso y sobre todo que esas actitudes, que esas decisiones van a repercutir en cualquier cosita que haga en mi día a día. O sea, día con día voy a tener que tomar decisiones sobre lo que sea que esté pasando ahorita. O sea, si ahorita tengo sed, me voy a levantar y voy a tomar la decisión de irme a servir agua. O sea, son cositas desde lo más simple hasta el problema más grande que le tengo que poner solución y que tengo que tomar una decisión para ello. Pero tienes que tomar una acción. Sí. Y aquí el punto es esto: hazte responsable de tu vida y entiende que tú tienes completa y totalmente la decisión de cómo comportar y que tú eres el único responsable de moldear tu vida. Y todo lo que te pasa, adivina que sí es tu responsabilidad. Hasta lo más malo y hasta lo más bonito. Y sobre todo también, así como tienes la libertad de elegir lo que te pasa y no fue lo más bonito,
no se te olvide que tienes la libertad de decidir cambiarlo. Y que si ves que esas decisiones te están llevando por un camino que no es el que quieres, o no es el que te estás planteando, o no es el que tienes visualizado, pues mucho ojo, pues pon atención. Decide cambiarlo y haz las cosas diferentes. Pero está en ti. Al final de cuentas es lo que me deja. Está en ti. Al final es tuyo. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir y te va a decir, mijito, toma esta decisión. Vete por este camino. Ya ves que eso estamos buscando. Como que y la aprobación de todo el mundo. ¿Tú crees que puedo hacer esto? O les va a gustar y piensas en los que están alrededor de ti de voy a elegir esto en base a lo que les gusta a los que están cerca de mí. Y no. Entonces tú tienes la libertad. Ni siquiera te hace sentir satisfecho, o sea, ¿dónde está la libertad? Te sientes atado ahí. Exactamente, entonces ese punto es crucial, la libertad que vas a tener ante cualquier circunstancia y ante cualquier problema que se te presente. El siguiente punto para tu libertad humana pues son los valores, ¿no? Y aquí hay un valor trascendental en el libro en el que hace mucho énfasis y que consideramos que es muy importante, que es la cuarta lección, ¿verdad? La cuarta lección. Y es el amor. El amor y ustedes como dicen, salvación. O sea, ¿cómo el amor? O sea, ¿por qué en este punto una historia de amor? No una historia de amor, o sea, no es una novela, pero sí menciona esta parte, de que el amor es parte de la salvación y es parte del ser humano para trascender y para alcanzar un propósito o para alcanzar un sentido. Incluso recuerdo perfectamente que en una parte del libro decía, el sentido de la vida es el amor. El amor, primeramente, algo que compartíamos y que creo que pues, a lo mejor un punto de vista muy, muy personal, es que pues el amor está dentro de ti, ¿no? De entrada no está reflejado. Es algo que estábamos diciendo. La frase que decías ahorita, porque obviamente saqué el apunte de volada, dice, la salvación del hombre consiste en el amor y pasar por el amor. O sea, porque hay veces que yo pienso que menospreciamos un poquito en estos tiempos todo lo que es el amor, ya sea por tu pareja, ya sea por tus papás, ya sea por quien sea, por tus amigos, pero realmente no es por cursis, es porque es parte de ser humano, el poder y tener la capacidad de amar. Como de esa capacidad de seguir algo diferente a uno mismo, pudo sobrevivir, porque eso fue lo que le dio sentido. Él relataba cómo un día que estaba muy mal, no se me olvida, que estaba en pleno bosque en las peores condiciones del mundo, los pies hinchados, ya se había caído, pero si te caías, una zanja, creo. Sí, si te caías te latigaban, entonces te tenías que parar, o sea, como ese momento donde no sabes de dónde vas a sacar fuerzas, él estaba teniendo una conversación mental con su esposa. Y se le imaginaba. Y le contestaba. O sea, se imaginaba a su esposa, le platicaba cómo estuvo su día, cómo se estaba sintiendo, le preguntaba a ella cómo se sentía. Y era pura imaginación de él. Algo que se me hace muy bonito de esto es que él dice en el libro, y no importaba, o sea, relataba que estaba imaginándose a su esposa y que ella le contestaba y que podía ver su cara y que eso le daba fuerzas. Y dice, no importaba, si yo hubiera sabido en ese momento que ella estaba muerta, no hubiera importado, porque el solo recuerdo de ella, el solo poder imaginármela a ella, me daba esa fuerza. Y ahí es donde fue como una revelación para mí también, y dije, es que al final de cuentas, el amor está dentro de nosotros. Sí es cierto que la otra persona nos ayuda a sacarlo y como que lo reflejamos porque pues las personas, yo pienso que somos espejos, ¿no? O sea, todas las personas a nuestro alrededor son nuestros espejos, o sea, lo bueno que vemos de ellas es lo bueno que vemos a nosotros y lo malo también, igualito. Sí. Entonces, si una persona es capaz de reflejarme tanto amor, es porque ese amor está dentro de uno. Y hay veces que pensamos que la otra persona es la que nos da ese amor y que si se muere ya ahí quedó, si corto o lo que sea, pensamos que está en la otra. Y pues no. Qué bonito, o sea, el amor está en nosotros. Que en realidad también está eso que es muy común de decir que, ay, cuando estés enamorado de esa persona saca lo mejor de ti. Es eso, ¿no? Y sí es cierto, ajá, pero está en ti. Está en ti, exacto, a eso me quería enfocar, o sea, saca lo mejor que ya está en ti. ¿Por qué? Porque decides qué va a hacer a esa persona a la que le vas a dar esa mejor parte tuya. Exactamente. Bueno,
Algo que me parece también muy, muy importante y que va un poquito enfocado a lo que dice el libro respecto a esta situación. El autor se enfoca a que el sentido principal de cualquier persona en la vida es el amor, pero explica una perspectiva donde pues se enfoca en varias cosas, ¿no? O sea, no nada más es en una persona, porque en las circunstancias en las que él se vio afrontada, había momentos en las que lo que lo sacaba adelante era el proyecto que estaba realizando dentro, o sea, esa investigación, ese nuevo avance. Porque él se imaginaba que cuando saliera del campo de concentración iba a compartir todas sus experiencias y todos sus conocimientos, entonces era un propósito y era un amor a ese proyecto. Era un amor por ese proyecto, entonces aquí precisamente dice, dirigirse hacia algo o a alguien distinto de uno mismo, ya sea para realizar un bien, de un valor, para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. O sea, este amor, este sentido podía nacer por una persona, que esa persona podía ser tu pareja, podían ser tus papás, podían ser hijos, amigos. Él también recordaba a muchos amigos de él, vecinos, o sea, él se preguntaba cómo estará, dónde estará, las últimas noticias que le llegaron, o sea, eran circunstancias que para muchos pudo haber sido ese el punto de salvación, pero también eran sus proyectos, o sea, eran esas ilusiones, esas cosas que todavía tenía ganas de seguir realizando una vez que no estuviera ahí ni en esas circunstancias, y dices, bueno, o sea, también ese también es amor, ¿no? Y también hablaba, y lo mencionabas lo platicábamos juntas en pequeños detallitos, pero esos pequeños detallitos te hacían recordar y volver a vivir. De hecho, aquí ya nos vamos a pasar pues a la última lección. Que es el sentido de la vida. Víctor Frankl en el libro relata que lo que más extrañaba no eran las cosas extravagantes, no eran lujos, no eran cosas muy rebuscadas, vaya, en la vida. Simplemente era el poderse levantar de su cama, darse un baño con agua caliente, poder platicar con su esposa, poder salir a la calle y ver a niños jugando, poder agarrar las llaves de su casa. Eso menciona, o sea, poder agarrar las llaves de mi casa. O sea, se da cuenta que al final de cuentas la felicidad o todo eso que nos remonta y nos va a hacer sentir otra vez, o lo que va a importar al final del camino, lo que importa son pequeños detalles, son cositas que normalmente no les prestamos atención, no nos damos cuenta que está ahí, no lo apreciamos. Entonces vamos por la vida queriendo tener más y ser exitosos y agobiándonos por ciertas cosas que queremos alcanzar, o el carro que quiero comprar, o que quiero tener mucho dinero, o que quiero ese reconocimiento, para que al final del camino lo que más vas a extrañar va a ser el beso en la mañana, el beso en la mañana de tu mamá, el abrazo de tu esposa, de tu esposo. Y me hace mucho sentido y me gusta mucho esta lección porque son pequeñeces que particularmente puedo decirte, por ejemplo, cosas que disfruto mucho, que incluso me doy cuenta que me cambian el ánimo en el día, si las hago, o si las tengo, o si las percibo. Como que llego y puedo llegar histérica, o puedo llegar estresada, o puedo llegar molesta, y si me sirvo una taza de café, a mí que me fascina el café, y la huelo, te lo juro, ya te sientes, olerlo, o sea, desde que si me toca llegar a un lugar y que estén haciendo el café, lo huelo y yo, ay, qué rico huele, y si estaba molesta, tengo un cambio de actitud. Esos detallitos de cosas que realmente disfrutas mucho, que son parte de tu día a día. Pero ¿sabes qué? Qué bonito que estés consciente de eso. O sea, que estés consciente de que el café en la mañana, el olor, pero ¿cuántas veces no vamos por ahí y tenemos tantas cosas tan bonitas en la vida que damos por sentadas? Sí, no, o sea, no te sé decir otro momento a lo mejor que no muchos, tengo tan identificado. Cuando puedes, por ejemplo, mi abuela murió el año pasado, yo era muy apegada a mi abuela. Y yo me acuerdo que hay veces que me agobiaba porque hablaba mucho, o sea, era impresionante, hablaba demasiado. Pero me acuerdo una vez, precisamente poquito antes de que ella muriera, yo creo que un mes, 2 meses antes, que ella me tenía agobiada porque yo estaba viendo la tele, fíjate, y ella estaba ahí, ella estaba bla, 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 y yo, ay, quiero ver el capítulo, no me deja escuchar, y en eso como que hice un corte inmediato y dije, a ver, la vas a extrañar. Cuando ya no esté, ¿cómo la voy a extrañar? Entonces,
me valió la tele y me puse a escucharla. Pero eso fue una vez. ¿Cuántas otras veces de esa cotidianeidad me perdí? Por darlo por sentado, por decir, pues ahí va a estar siempre. Es mi abuela, y ahí va a estar. Y luego le echo ganas, y luego me pongo a apreciarlo. O y otro luego día platicamos. Exactamente. Y no sabes cuándo va a ser. Ajá, exactamente. No sabes en qué momento se te va a acabar todo eso. Entonces, creo que esta lección es de ve por la vida, pero ve disfrutando la vida. Y ve apreciando las cositas que si no las tuvieras, serían lo que más extrañarías, al final de cuentas. Es de las lecciones más bonitas que siento yo aquí. Y eso, o sea, mencionamos esto de las cositas sencillas en esto del sentido de la vida porque es parte de... Porque es parte de lo que le da sentido. Hay veces que estamos buscando sentidos magníficos y resulta que está en cosas muy chiquitas. Puede ser chiquito o grande, lo que sea, pero disfruta cada momento, cada paso, cada día de tu vida, porque cada día tiene algo bonito, que es, al final de cuentas, pues, tu día a día. Y ahorita que pusiste ese ejemplo, Ana, fue imposible para mí no acordarme de mi abuela. De mi abuelita. No, y ya hemos platicado, ¿no? De nuestras abuelitas y todo. Mi abuelita tiene 90 años y tiende como a repetirte mucho las cosas. Tiene un sentido del humor y una apreciación de la vida increíble. O sea, a mí me impresiona. Ojalá tenga la dicha de llegar a la edad de mi abuela y tener esa chispa, es vigorizante hablar con ella, ¿no? Sí. Pero llega un momento donde en tu día a día, pues si siempre te habla de lo mismo o siempre te cuenta el mismo chiste, sí. Te agobia, ¿no? Como que no le pones atención. Entonces yo muchas veces los domingos estoy cuidando a mi abuela directamente, o sea, no está mi mamá, la cuido yo y estamos platicando y pues agarro el celular o quiero ver la tele si estamos viendo la tele y estoy muy metida en lo que estamos haciendo. Y ella se acuerda del chiste. Y siempre busca como la forma de los mismos chistes que ya se sabe, traerlos a ese momento. Que queden. Entonces, en una ocasión, y no se me olvida que se quedó muy seria mi abuela y estaba en el celular, estábamos en la sala, entonces me estaba contando algo. Yo cuando escuché que era una historia que ya me sabía, casi volteo y le cuento yo la historia. Pero estaba en el celular, como que lo iba a hacer en automático. Entonces, cuando yo capté que que iba a contestar como, es la de la vez de, así como casi diciéndole, ya me la contó. Voy a seguir en lo mío. Me di cuenta que estaba en el celular, no estaba haciendo absolutamente nada. Lo dejé, volteé a ver a mi abuela, me contó la historia, contó el chiste, se carcajeó y luego, no sé, hizo un comentario como de que, ajaja, qué divertido, ¿verdad? Así como, yo lo sentí como qué bien nos le estamos pasando. Qué linda. Comprendí que para mi abuela ese momento era lo máximo. Sí. Y que yo por una completa tontería de estar desconectada del mundo. En el celular, desconectada del mundo, me iba a perder ese momento, que si ya me sé el chiste, ya no me importa cuántas veces y te lo digo, es real, o sea, no sé hace cuánto pasó, fue hace tiempo, no es reciente, pero sí capté que estuve a punto de perderte ese momento que son, volvemos a lo mismo, que son al final del tiempo, los momentos que nos hacen sentido y que nos hacen felices. Sí. Y que te digo, y para mí tiene mucho sentido eso, ir a disfrutar a mi abuela y me hace feliz y que llegue el domingo. Entonces, claro, o sea, son detalles que en tu día a día hacen muchísima diferencia. Exactamente. Entonces, queremos cerrar con una frase ya para cerrar esta lección que viene en el libro precisamente y que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, simplemente es encontrar el sentido, estar en busca de ese sentido. Y algo que mencionabas ahorita, Liz, es que el sentido puede estar cambiando. Sí, o sea, siempre vamos a tener una circunstancia en la vida, porque pues vamos a vivir muchos años, espero, ese es mi deseo para todos, y pues va a ir cambiando el sentido, ¿no? O sea, y lo vimos en el caso de Víctor Frank, cuando hablábamos del amor, la historia de lo que lo mantenía él pensando en su esposa, me pareció una de las cosas más bonitas. Pero también después nos dicen como, o sea, sabemos por el libro, en la historia, que a su esposa la mataron. El punto es que cuando él sale y entra toda esta tragedia y
cuando se supone que salió de una tragedia, sale a la vida real, Y se se enfrenta con entera de esto. todas las circunstancias que quedan después, vuelve a tener otra crisis, otro sufrimiento, otras nuevas cosas, y él le vuelve a encontrar otro sentido a su vida. Y Víctor conoce a otra persona, se casa con ella y fue su esposa por el resto de su vida. Y estoy segura que amó tanto a su esposa, que fue La lo que lo primera, hizo sobrevivir, como amó tanto a la otra, que fue lo que le hizo darle el sentido a esta segunda etapa de su vida, que fue una vez que lo liberaron de ahí. Entonces, ¿qué te deja este libro, Alicia? me deja de entrada el conocimiento y la intención de conocerme a mí misma, de ser consciente lo que siento, lo que pienso, de buscar y obligarme, porque eso es algo real que ya puse en práctica y que hice de ¿a qué vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿En base a qué? Encontrarle un sentido, porque dentro de mis crisis que le he platicado a Ana Paula, que le he platicado a mis amigas, que he sentido específicamente estos 2 últimos años de mi vida, Sí, es pues, porque 27, sentía que 29. iba a ningún lado, porque no le estaba dando un sentido a mi vida ni a mis decisiones. No a mis estabas tomando decisiones, la libertad de decisión, de actitud. No, pésima actitud, pero también como una pésima capacidad de ser consciente de lo que yo ya sabía que quería cambiar, pero de no afrontar ese cambio, de no ser consciente de qué es lo que quería cambiar y de elegir cuáles van a ser mis siguientes acciones. Entonces este libro me deja una enseñanza a nivel personal, te digo, ya puesta en práctica lo más enfocado que he podido. Sigo luchando en ese día con día, en seguir aprendiendo, en seguir creciendo, pero fue sin duda una de las inspiraciones incluso para este proyecto. O sea, Claro. son bases y pues lo que yo les quiero decir a todos es que lo lean. ¿Por qué? Porque te va a llevar, por lo menos, tener la intención de buscar cuál es el sentido en la etapa en la que te encuentres. Exactamente. A mí me deja mucho 2 cosas principalmente. Esto de la libertad de elección de actitud. De hecho, desde que lo leí hasta ahorita me han pasado ciertas cosas que no me han encantado, pero digo, a ver, tú tienes la libertad o la capacidad de elegir cómo vas a reaccionar ante esta circunstancia y qué actitud vas a poner, y si te vas a sentir mal o si te vas a sentir bien, o si vas a decir esto me está pasando por algo, o si nada más vas a irte a llorar. Creo que eso es lo que me dejó mucho, como que en todo momento estar consciente que yo soy la que elijo. Que yo soy la que elijo cómo me voy a comportar. No el mundo elige cómo me voy a comportar yo. Y lo de apreciar las cosas más sencillas. Las cosas pequeñas. Creo que eso del es lo día que con más día. me deja. Y algo que mencionaba mucho Víctor también, que es no te preguntes qué esperas de la vida tú. Pregúntate qué espera la vida de ti. Sí, recuerdo esa Sí. frase. Entonces, ¿qué es lo que espera la vida de ti? Ahí vas a encontrar el sentido. Porque ahí es qué es lo que puedes qué es lo que hacer? puedes dar tú Ajá. hacia la vida. Y no estar nada más esperando con los brazos abiertos. Entonces, en resumen, pues todos estos puntos de estas lecciones, las 5 lecciones que elegimos, que como les comentábamos desde el principio, hay muchas otras lecciones y muchas otras cosas que ustedes pueden encontrar en este libro, es lo que al final de cuentas le da sentido a todo. O sea, es el hombre y la mujer en busca de sentido. Entonces, si tú eres una persona que está buscando crecer internamente, que estás buscando madurar, que quieres apreciar la vida y que simplemente quieres ser más humano, pues definitivamente este es un libro para ti. Muchas gracias. Muchas Esperemos gracias. que les siga gustando, que nos sigan escuchando y que día con día vayan creciendo de este libro y de otros. todos. Síganos en Podcast. nuestras redes para que puedan dejarnos comentarios, para que puedan recomendarnos libros, para que ustedes nos digan si leyeron o no leyeron el libro, si les dejó algo, lo que sea. Es en Instagram es ¿cuántos libros? Yo sin lentes. El ir se lo omitimos. No, sí, ¿cuántos libros y yo sin lentes? Sí, es ese. Entonces, para que nos sigan y Por nos dejen favor. comentarios y cualquier crítica constructiva. Entonces, acuérdense que la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos. Gracias. Bye, bye.